masculino, vamos a mirar la parte de todo de reproductor femenino. Igual que en el aparato reproductor masculino, el reproductor femenino también tenemos unos genitales internos y unos genitales externos, haciendo nuevamente la salvedad que la hicimos cuando vimos reproductor masculino. ¿Cuál era esa salvedad? Serio. No, pues sí, además de la salvedad. ¿Cuál es el criterio para saber si un genital es externo o interno? ¿Cómo? ¿De? No, piel. Peritoneo. Si ese órgano tiene una cubierta de peritoneo, es un genital interno. Si no tiene peritoneo, es un genital externo. Coincidencialmente, ojo, coincidencialmente, en el aparato reproductor femenino, los genitales internos están dentro y los genitales externos están fuera. Pero vuelvo a recalcar que no es ese el criterio. Hablemos de los genitales internos. Entonces, perdón, apago acá un poquito la luz. Ok, entonces tenemos acá estos, serían los genitales internos, ¿verdad? ¿Cuáles son los genitales internos? Aquí vemos el útero, acá vemos la vagina y hacia el otro lado estarían las trompas uterinas y estarían los ovarios. ¿Sí? Entonces comencemos con los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. El equivalente, por así decirlo, en los hombres serían los testículos, ¿cierto? Igual que en la mujer, en el hombre, dentro de los ovarios hay unas células que se llaman las células germinales. ¿Se acuerdan cómo empezaba el proceso de ovogénesis en los hombres? Por células germinales que maduraban, se convertían en espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátide. Aquí más o menos es igual. Empieza con unas células inmaduras que se llaman las células germinales, ovogonia, ovogonia, folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo maduro. ¿Qué particularidad tiene esto? Que cuando, no sé si les dije, en aparato reproductor masculino, cuando el niño nace, en sus testículos solamente hay células germinales. Y esas células germinales permanecen ahí hasta la adolescencia. ¿Sí? O sea que el proceso de espermatogénesis bien en el niño se lleva a cabo cuando el niño comienza la adolescencia. En la mujer se forman las células germinales y intrauterinamente, o sea, estando todavía en el útero de la mamá, hay una descarga hormonal, estrógeno, progesterona, que hace que esas células germinales den un paso de maduración y se conviertan en ovogonias. De tal manera que cuando la niña nace, en sus ovarios ya no hay células germinales, hay ovogonias. Ahora entendemos por qué las niñas se desarrollan primero que los niños, porque ya las células germinales dieron un pasito de maduración en esa niña, estando todavía ese bebé femenino dentro del útero de la madre. Ok, aquí tenemos los ovarios. Los libros hablan que tienen forma de almendras, se encuentran ubicados a nivel de las fosas ilíacas y ellos tienen un recubrimiento de peritoneo. Este que está aquí arriba, aquí vamos a ver ahora más adelante, imagínense en esto más abajo. Eso se va a llamar el ligamento ancho. Y ese ligamento ancho me da unas dependencias, por así decirlo, o de ese ligamento ancho se derivan otros ligamentos. Esta partecita del ligamento ancho que está aquí arriba del ovario recibe el nombre de mesoovario. Mesoovario. ¿Sí? Muy bien. Luego pasemos a las trompas uterinas. Ahorita vemos de manera conjunta la vascularización. Las trompas uterinas, nada de trompas de falopio, trompas uterinas. También son llamadas oviductos, ¿sí? Esas trompas se constituyen como un camino
para que cuando la mujer ovule, el folículo maduro sale y comienza a caminar por ese oviducto, por esa trompa uterina. En ese proceso de ovogénesis, ¿sí?, que comenzó con las células germinales, siguen ovogonias, folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo maduro. Ellos están influenciados por dos hormonas. Primero, una hormona que se llama la hormona folículo estimulante y otra hormona que se llama la hormona luteinizante. Hormona luteinizante. ¿Dónde se producen esas hormonas? En la hipófisis. En la hipófisis se producen estas hormonas. De hecho, el eje se llama eje hipotálamo hipófisis gónada. Acá en el hipotálamo se produce una hormona liberadora de gonadotróficas. En conjunto, estas dos hormonas se llaman hormonas gonadotróficas. ¿Sí? En el hipotálamo se produce esa hormona GnRH de gonadotrófica, hormona estimuladora de la liberación de gonadotrófica. Actúa sobre la hipófisis. La hipófisis produce FSH y LH. La FSH inicia el proceso de maduración de los folículos. Inicia el proceso de maduración de esos ovogonias a folículo primordial, folículo primario, secundario, maduro, etc. ¿Sí? En el hombre, nosotros producimos también FSH, inicia el proceso de espermatogénesis, la FSH. Y fuera de esa, la FSH en el ovario estimula la producción de progesterona. Ahorita les digo qué hace la progesterona. La LH continúa el proceso de maduración. Continúa el proceso de maduración de los folículos junto con la FSH, ¿sí? Y estimula que el ovario produzca estrógenos, ¿sí? Entonces, eje hipotálamo hipófisis, ¿cuáles son las gónadas? Ovarios. Y en los ovarios se produce por parte de la FSH progesterona y por parte de la LH estrógenos. Y ellos actúan ¿en dónde? En el endometrio. Ahorita miramos qué es el endometrio, ¿cierto? Muy bien. Esto es una producción cíclica. Esto se llama los ciclos sexuales femeninos. Si yo hablo de ciclos, ¿qué quiere decir? Que se dan ¿qué? Continuamente. Se termina el día 28, se comienza el día 1 y así sucesivamente. Perdón, un momento. Muy bien. Entonces, el día 1 del ciclo femenino coincide ¿con qué? Con el primer día de la menstruación. ¿Sí? Con el primer día de la menstruación. Este es el endometrio, que es un endometrio proliferativo, es un endometrio que está grueso. Ya les explico el por qué. Y entonces ahí comienza la FSH a actuar. No, hagámoslo con verde. Entonces la FSH comienza a actuar. ¿Actuar sobre qué? Está actuando sobre el ovario. La FSH inicia el proceso de ovogénesis. ¿Para qué? Para coger a esas ovogonias, ¿sí?, e irlas convirtiendo en ovocito, en folículo primordial. ¿Correcto? En el endometrio, esto estamos en ovario, en el endometrio se empieza a desprender, ¿sí? Se empieza a desprender el endometrio, que es una de las capas del ovario, ¿sí? Se empieza a desprender. ¿Qué es lo que nosotros, cuando se desprende ese endometrio, qué es lo que nosotros conocemos? ¿Cómo se llama cuando el endometrio se desprende? ¿Cómo? La
la menstruación. ¿Correcto? Que dura aproximadamente unos 5 días, ¿cierto? Unos 5 días dura la menstruación. Ese endometrio estaba así de grueso. Así de grueso. ¿Por qué? Porque si de pronto hay un embarazo, ese cigoto se implanta en el endometrio. Pero como no hubo embarazo, ahorita vamos a ver, las hormonas comienzan a disminuir y ese endometrio se va a ir, ¿qué? Desprendiendo. En la medida que la mujer va sangrando, va menstruando, se va desprendiendo el endometrio hasta que queda liso, prácticamente liso el endometrio, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto? En promedio 5 días. Aquí en esta parte no podemos puntualizar lo normal. ¿Por qué? Porque si una mujer dura sangrando, ella siempre sus ciclos son de 4 días, para ella eso es normal. Pero si otra niña dura sangrando 6 días, para ella eso es normal. ¿Cuándo es patológico? Cuando una paciente, por lo general, sus menstruaciones duran 5 días y de un momento para otro, o le duraron 2 días o le duraron 10 días. Eso ya es patológico. O que si era una paciente regular y le venía su periodo cada 28 días, de un momento para otro, el día 15, el día 20, le vino la menstruación. Eso ya es lo patológico, ¿cierto? Muy bien. Perdón, esto extendámoslo acá, ¿sí? Muy bien. Entonces comenzó la FSH a ir subiendo solita, a ir madurando acá en los ovarios, el proceso de ovogénesis, y se empieza a desprender el endometrio. Cuando la mujer deja de sangrar, sigue la FSH madurando en el ovario los folículos, pero comienza a ayudarle a la FSH, le empieza a ayudar la LH. Le ayuda a la FSH a continuar el proceso de maduración de los folículos, ¿cierto? Continúa. ¿Ahí en dónde? En el ovario. Comienza entonces ahora a producirse estrógenos. Voy a hacerlo con color negro. Comienzan ahora a producirse estrógenos. ¿Y qué van haciendo los estrógenos? Ese endometrio quedó así, liso. Se desprendió todo ese endometrio. Y entonces, pero se necesita que ese endometrio se vuelva a regenerar. Por si de pronto en este nuevo ciclo hay fecundación. ¿Y dónde se va a implantar el cigoto? ¿Dónde dije yo que se implantaba el cigoto? En el endometrio. Entonces, si el endometrio está así de liso, no se puede implantar el cigoto y se produce un aborto. ¿Sí? Ok, thank you. Berlita, hermano, usted cuando haga Berlita habla así igual. Entonces, no con voz femenina, ¿no? Sino así de fluido en inglés. Entonces comienza el endometrio, este que se desprendió, comienza nuevamente a proliferarse. Comienza nuevamente a proliferarse. ¿Sí? O sea, cada día, después de que la mujer deja de sangrar, cada día el endometrio se va engrosando un poquito más, se va engrosando. ¿Correcto? Listo. Cuando la FSH ya terminó el proceso junto con la LH, ¿no? Terminaron el proceso de ovogénesis, es decir, ya tienen algunos folículos que están maduros. La FSH le dice a la LH, bueno, yo ya terminé de trabajar, ¿sí? Yo ya terminé de trabajar, yo me voy a descansar. Entonces comienza a bajarse los niveles de FSH. Y entonces la LH le dice, fresca hermana, yo termino el resto. ¿Qué será el resto? ¿Qué creen ustedes que será el resto? ¿La qué?
La ovulación. Ya está el folículo acá maduro, pero se necesita que se salga ese folículo maduro. Entonces viene la ovulación. ¿Sí? Entonces la LH comienza a bajarse, la FSH comienza a subirse la LH. 12 horas después de que la LH llegó a su pico máximo, se produce la ruptura del ovario con la salida de ese folículo maduro. ¿Sí? Se produce la ruptura, sale el folículo maduro y empieza a movilizarse por toda la trompa uterina. Y una vez que se produce la ovulación, la LH comienza a descender. Ahora tenemos en el ovario, perdón, en el endometrio, ya hicimos el ovario. En el endometrio, les decía que iba proliferando el endometrio, ¿cierto? Antes de la ovulación, los niveles de estrógeno comienzan a bajar y la LH comienza a estimular la producción de progesterona. Voy a hacerla por acá. Y comienza la progesterona a subirse. ¿Sí? Estrógeno y progesterona son los responsables de la proliferación del endometrio. ¿Correcto? Aquí se produjo la ovulación. El día 14, este es el día 14 del ciclo de la mujer. ¿Sí? Se produjo la ovulación. Ese folículo dura viable aproximadamente 3-4 días. Si en esos 3-4 días no se produce el embarazo, los niveles de progesterona comienzan a descender. ¿Sí? Cuando los niveles de progesterona llegan a los niveles más bajos, se vuelve a desprender el endometrio. Es decir, que aquí, en este momento, el endometrio está así, proliferativo. ¿Sí? Está proliferativo, está grueso, por si de pronto hay embarazo. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Primero, si hay embarazo, recuerden que el cigoto se implanta en el endometrio y ese endometrio tiene que estar proliferativo. Yo siempre lo asemejo, o digo así, le digo, tiene que ser un colchón para el cigoto, ¿sí? Para que se implante correctamente, ¿verdad? Ahora, si por algún motivo llega a haber embarazo, los niveles de progesterona suben. Y a la pata de los niveles de progesterona, ¿qué dice yo? Estrógenos, FSH, negro. Y a la pata de que se va subiendo los niveles de progesterona, se suben también los niveles de estrógenos. ¿Por qué? Porque son los estrógenos y la progesterona los encargados de mantener el embarazo durante las primeras 20 semanas de gestación, porque todavía no hay placenta. La placenta se empieza a formar desde la primera semana de gestación, pero esa placenta es inmadura, ella no es capaz de producir la descarga hormonal que se necesita para mantener el embarazo. ¿Sí? Entonces en el ovario, donde se rompió, se forma el cuerpo lúteo. Entonces en el ovario hay alguien que le dice al ovario, oiga pilas, allá en la trompa uterina hubo embarazo, hubo fecundación, y es una hormona que se llama la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, y esa gonadotropina coriónica se empieza a formar o se empieza a producir desde el primer día del embarazo. Desde el momento que haya fecundación se empieza a producir la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, ¿cierto? Entonces el ovario se da cuenta de que hay hormona gonadotropina coriónica, entonces dice, hubo embarazo. Entonces los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a subir para mantener el embarazo, vuelvo a repetir, durante las primeras 20 semanas de gestación. En esas 20 semanas de gestación se está formando, desde el primer día, se está formando la placenta, y ya en la semana 20 la placenta es completamente, o sea, está completamente desarrollada y está completamente madura, de tal manera que ella ya en la semana 21, la placenta le dice al cuerpo lúteo,
Y dice, ahora yo sigo manteniendo el embarazo, porque ya ella es madura, y cuando yo hablo de madura es que puede producir una descarga hormonal de estrógenos y progesteronas adecuados para mantener el embarazo, ¿sí? Esto es lo que sucede periódicamente, cíclicamente en la mujer, se está repitiendo durante todos los días, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora podemos entender algo. Bueno, entonces, sí, ¿qué era esto? Progesterona. Yo les decía que si no hay embarazo, los niveles de progesterona comienzan a descender. 12 horas después de que los niveles de progesterona descienden, se produce nuevamente el desprendimiento del endometrio, es decir, se produce nuevamente la nueva menstruación. ¿Sí? Si no hay embarazo, porque si hay embarazo, los niveles de progesterona comienzan a subir, y de igual manera los niveles de estrógeno, ¿correcto? Ahora, ustedes han escuchado, de pronto han leído alguna cosa, que hay mujeres que estando en embarazo menstruan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que de repente la producción de hormona gonadotropina coriónica no fue lo suficientemente alta, ¿sí? Como para estimular mucho al ovario, y la producción de progesterona y de estrógenos no es lo suficientemente alta, o prácticamente es nula. Entonces por eso se produce, habiendo habido fecundación, se produce menstruación. ¿Por qué? Porque el ovario no recibió un estímulo lo suficientemente alto por parte de la beta-HCG para que ese ovario produjera grandes cantidades de progesterona y de estrógeno. ¿Cuál es el peligro con eso? Hombre, el peligro con esto es que tenemos un endometrio proliferativo, se implanta el cigoto, ¿sí? Pero no hubo suficiente progesterona, entonces se empiezan a bajar los niveles de progesterona. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? ¿Un qué? Un aborto. Un aborto, porque se va a ir desprendiendo ese endometrio día a día, hasta que llega un momento en que se desprende el endometrio donde estaba ya metido, ¿sí?, el cigoto, y se produce el aborto, ¿correcto? Bueno, muy bien. Profe, cuando hay síndrome de ovario poliquístico, los niveles de estrógeno siempre mantienen altos. Se mantienen altos en un desbalance, unas veces se suben, otras veces se bajan, la producción es completamente errática, unas veces se sube hasta cierto punto, otras veces se sube pero no hasta el límite anterior, y así ese tipo de cosas se presentan. Por eso esas pacientes tienen irregularidad menstrual, ¿sí? Porque los niveles están fluctuando, se suben, se bajan. Bueno. Cuando las chicas sufren de endometriosis, ¿esto es? Endometriosis es un trastorno en donde el tejido endometrial solamente está en el útero, el tejido endometrial. En la endometriosis hay dos tipos no digo de endometriosis, hay dos trastornos de presencia de endometrio en un lugar fuera del adecuado. Uno es la endometriosis y otro es la adenomiosis. El más común es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Cuando hay tejido endometrial, puede ver en el ovario, en las trompas, en la cavidad abdominal, y ahí no es normal que haya tejido endometrial, porque el endometrio solamente puede estar en el útero, ¿sí? Esa es la endometriosis. Ese endometrio es funcional, ese endometrio responde a la descarga hormonal. Entonces, si tenemos endometrio acá en el ovario, que no es normal que esté acá, cuando este endometrio está proliferativo, este también. Cuando este endometrio se desprende, este también, aumentando el sangrado en la mujer, la polimenorrea. En ella se presenta más dismenorrea que polimenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Además de que las menstruaciones son abundantes en cuanto a cantidad, son muy dolorosas, ¿sí? En la polimenorrea solamente es aumento de cantidad de sangre, pero no hay dolor. En la dismenorrea hay aumento en la cantidad de sangre y dolor. ¿Qué otra cosa puede generar eso? Así, si el endometrio ectópico está acá, o está en una víscera abdominal, en la vejiga, en el ilion, ¿sí?
¿Qué creen ustedes que pueda generar ese tejido endometrial ectópico? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que es muy frecuente y ustedes van a hacer ecos a esas pacientes. Enfermitas. ¿Cómo? Amiomatosis. No, miomas son pero tumores benignos en el útero. No pusieron ¿Cálculos? atención a la clase. ¿Cálculos? No pusieron atención a la clase. ¿Aborto? Ectópico. ¿Cómo? Ectópico. Ectópicos, embarazos ectópicos. ¿No ve que si acá hay endometrios, donde les dije yo que se implantaba el cigoto? En el endometrio. Y el cigoto es igual de perezoso a algunos estudiantes. Donde encuentre el primer endometrio, él va y se implanta allá. Si el endometrio está acá, el embarazo se produce acá en la ampolla, me queda más fácil llegar acá. O si está en la trompa el endometrio, ahí produce los embarazos ectópicos. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Las trompas tienen tres partes que son de afuera hacia adentro, de lateral hacia medial. Tenemos primero el infundíbulo, que es la porción que está más cerca del ovario. Luego viene la porción intermedia, que se llama la ampolla, y finalmente viene la porción proximal, que se llama el istmo. Cuando se produce un embarazo, una fecundación, perdón, normalmente la fecundación ocurre en la ampolla. Esa trompa uterina también tiene peritoneo. La parte que está por debajo del peritoneo, acuérdense que este era el mesovario, y la parte que está del ligamento ancho, que está por debajo de la trompa, es lo que se llama mesosalpins. La palabra salpins indica trompa o hace referencia a trompa. En la parte más distal de la trompa hay unas proyecciones digitiformes, es decir, como a manera de dedos, que están en contacto con el ovario. Esas proyecciones se llaman fimbrias. Cuando se sube la luteinizante, ¿sí? Antes de que se produzca la ovulación, cuando se está subiendo la luteinizante, las fimbrias hacen esto. Abrazan el ovario. ¿Para qué? Para que este canal que ustedes ven acá quede en contacto directo con el ovario. Y cuando la mujer expulse el folículo maduro, ese folículo maduro, cae acá y empieza su camino por toda la trompa uterina. Bueno, ahorita hablamos de la vascularización. No tengo ninguna imagen de la vascularización. La tengo más adelante. No. Pasemos ahora al útero. El útero es el órgano central de los genitales internos. El útero está conectado con los ovarios a través de unos ligamentos que vamos a ver ahora. Veamos primero acá, este ligamento. El ovario se conecta con el útero y se conecta con la pared abdominal. El ovario se conecta con el útero a través de este ligamento, ¿sí? A través de este ligamento, que ese ligamento se llama el ligamento propio del ovario. Y hay otro ligamento, que es el ligamento suspensorio del ovario, que es el ligamento que me une el ovario a la pared abdominal, el ligamento suspensorio. Y el que me une el ovario al útero, el ligamento propio del ovario. ¿Sí? Ok, el útero tiene tres capas histológicas, que ya hemos mencionado algunas. La capa más externa del útero se llama perimetrio, es una capa muy delgadita, es la capa más superficial, es la capa más exterior del útero, el perimetrio. Debajo del perimetrio viene el miometrio, que es la capa muscular, es la capa más gruesa que tiene el útero, el miometrio. Este miometrio es el que se expande cuando la mujer está en embarazo, porque es una capa muscular,
¿cierto? Y este también, el miometrio, es el que se contrae cuando la mujer está menstruando, generando los famosos cólicos menstruales. Y finalmente la capa más interna del útero se llama el endometrio, que es la capa funcional del útero. Acuérdense que es aquí dentro del endometrio hay muchas glándulas endocervicales, hay muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces esas glándulas endocervicales producen glucógeno que ayudan a mantener el embarazo durante las primeras 20 semanas de gestación. Están los vasos sanguíneos que le van a dar el aporte nutricional de oxígeno a ese cigoto en la medida que ese cigoto va creciendo, a embrión, a feto, ¿sí? Y el endometrio también les decía que es la capa que se desprende cuando no hay fecundación. El útero está constituido por 3 segmentos. Esta parte de acá cóncava recibe el nombre de fondo uterino, luego viene el cuerpo y finalmente viene el cuello. El cuello uterino tiene 2 orificios. Tiene el orificio cervical interno, que está en el sitio de transición entre el cuerpo y el cuello, y tenemos el orificio cervical externo, que es el orificio que se abre hacia la vagina de la mujer. Los ligamentos, que ya hemos nombrado algunos, el ligamento más grande que tiene el útero se llama el ligamento ancho, que aquí ha sido diseccionado, ligamento ancho. De ese ligamento ancho sale esta otra dependencia que se llama el ligamento redondo del útero. Ojo con el ligamento redondo del hígado, ¿cierto? Tenemos el mesosalpinx, acá está la trompa uterina, mesosalpinx, y acá tengo el mesoovario. Tengo el ligamento transverso, y por detrás, hacia la parte de atrás, hay otro ligamento que se llama el ligamento uterosacro, ¿sí? Esos son los ligamentos que le dan la estabilidad al útero. ¿Por qué? Porque el útero está en el hipogastrio, toda la mitad. Él no tiene medios de fijación directas hacia la pared abdominal. ¿Por qué? Si vemos a una mujer vista de lado, su cavidad pélvica es el pubis, vejiga, útero, recto, sacro, ¿sí? Entonces el recto tiene una fijación directa hacia el sacro, la vejiga tiene una fijación directa hacia el pubis, y en la mitad quedó ¿quién? El útero. Entonces el útero requiere todo este pocotón de ligamentos que lo van a ayudar a fijarse a la pared abdominal, tanto anterior como lateral y posterior. ¿Para qué? Para que el útero no se mueva y quede ahí ubicado en su parte central, ¿sí? Bueno, ahora sí vemos la vascularización de todo. Entonces, acá tenemos la arteria ovárica, que ya nosotros por allá arteria ovárica, que la vimos por allá en vascularización, que esta arteria ovárica es rama de la aorta, que era esa arteria gonadal, ¿sí? Esa arteria ovárica me va a dar ramas, obviamente para el ovario, y me va a dar ramas para la trompa uterina. Esas ramas se llaman las ramas tubáricas, ¿cierto? Tenemos ahora esta arteria que se va a llamar la arteria ilíaca interna. Esa arteria ilíaca interna me va a dar esta rama que se llama la arteria uterina. Esa arteria uterina, pues obviamente por el nombre, me da ramas que van a irrigar todo el útero, pero también la arteria uterina me da unas ramas ováricas y me da unas ramas tubáricas. Esas ramas ováricas y tubáricas de la arteria uterina se anastomosan con la rama ovárica y tubárica de la arteria ovárica. Además, la arteria uterina me da esta rama vaginal que va a irrigar la parte superior de la vagina, ¿sí? Y finalmente tenemos esta arteria, que es la arteria vaginal. Esa arteria vaginal es rama de la pudenda interna, y esa pudenda interna es rama de la ilíaca interna. Esa arteria pudenda interna me da ramas que me van a irrigar el tercio inferior y el tercio medio de la vagina. La arteria, las ramas vaginales de la arteria pudenda interna. Si ustedes se dan cuenta, todo el aparato reproductor femenino está muy vascularizado.
Ahora entendemos por qué, por ejemplo, en algunas mujeres la menstruación es tan abundante. Las lesiones, por ejemplo, cuando una mujer tiene un quiste en el ovario y ese quiste se tuerce, ¿sí? Produce mucho sangrado, porque si de repente la mujer tiene un embarazo ectópico y ese embarazo ectópico se rompe, se generan tantos sangrados, los miomas uterinos, las lesiones neoplásicas a nivel del útero, generan mucho sangrado. ¿Por qué? Por toda la vascularización, por toda la anastomosis que se está generando entre esos vasos sanguíneos desde la vagina hasta las trompas y los ovarios. Bueno, y en cuanto al drenaje venoso es igual que el arterial, ¿sí? Tendremos una rama ovárica y tubárica que van a terminar en la vena ovárica. Tendremos una rama ovárica y rama tubárica que van a terminar drenando en la vena uterina, ¿sí? Acordémonos que esta vena ovárica, ¿cierto? Si es del lado derecho, drena en la cava inferior; si es del lado izquierdo, drena en la renal izquierda. La uterina, la vena uterina, va a terminar drenando en la vena ilíaca interna. Acá tengo la rama vaginal de la vena uterina terminando en la vena uterina, y acá tengo las ramas vaginales que terminan en la vena pudenda interna, y esta vena pudenda interna terminando en la ilíaca interna. Es igual. Bueno, y finalmente dentro de los genitales internos tengo la vagina. La vagina es una estructura musculomembranosa tubular hueca que está permanentemente colapsada, ¿sí? Está permanentemente colapsada, cerrada, igual que algo que hablábamos por ahí en el esófago, que estaba colapsado. Ese colapso de esa vagina es principalmente debido a dos músculos. Un músculo que se llama el pubococcigio y el otro que se llama el isquio cavernoso. Esos dos músculos son los que mantienen la vagina que esté colapsada, que esté cerrada, y esa vagina solamente se abre o cuando está pasando el feto durante el trabajo de parto, o cuando está pasando algún flujo, por ejemplo la menstruación, o cuando está pasando el pene durante el coito, ¿cierto? En esos momentos son los únicos momentos en donde se dilata o se abre la vagina. La vagina, los músculos que me colapsan la vagina, el pubo vaginal y el bulbo esponjoso, que es el mismo isquio cavernoso, ¿sí? Y estos dos ayudan a mantener cerrada la vagina, que es el esfínter externo de la uretra y el esfínter útero vaginal. Ayudan. Si a una paciente, por algún accidente, se le daña el músculo el bulbo esponjoso o el músculo pubovaginal, pues inmediatamente la vagina ya deja de colapsarse y se queda abierta. Pero si se le daña alguno de los esfínteres, pero no se daña el pubovaginal o no se daña el bulbo esponjoso, no le pasa nada a la vagina, sigue colapsada, ¿cierto? Sigue colapsada. El útero, algo que se me olvidaba decirles, el útero tiene dos porciones, una porción vaginal y una porción supravaginal. Entonces acá tenemos el cuello uterino, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo. Pero mire que hay una parte del útero que se mete dentro de la vagina y me forma este repliegue que está alrededor de todo el cuello uterino. Ese repliegue se llama el fornix. El fornix. Cuando un hombre eyacula, el semen cae a nivel del fornix que queda al ladito del orificio cervical externo, ¿cierto? Y comienza, ese semen de los espermatozoides comienzan a meterse por ese orificio cervical externo y ascienden, empieza su viaje, por así decirlo, ascienden para buscar el folículo maduro dependiendo en qué trompa se encuentra. Algo que se me olvidaba decirles es que la ovulación en la mujer es alterna, ¿sí? En el caso del hombre la producción de testículos es bilateral, ¿sí? Simultáneamente, es decir, cuando un hombre eyacula, pues salen espermatozoides y que se formaron de ambos testículos,
¿sí? Pero en el caso de la ovulación de la mujer es alterna. Por un mes, en un mes ovula por el ovario izquierdo y el otro mes ovula por el ovario derecho. Es alterno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace? Ustedes dirán, ¿cómo hace para un espermatozoide de repente, cómo hace un espermatozoide para saber de repente hacia qué trompa coger? Si hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo por qué lado esté ovulando. Pues ese folículo maduro tiene unos receptores hormonales que le indican al espermatozoide por dónde está. Si está por la trompa izquierda, si está por la trompa izquierda o si está por la trompa derecha, ¿cierto? Obviamente también hay algunos espermatozoides lentos, ¿cierto?, que no reconocen ese estímulo hormonal y entonces se equivocan de camino y se van por la trompa del lado contralateral a la ovulación. Entonces, esta parte del cuello uterino que está dentro de la vagina es la porción vaginal del cuello uterino, este pedazo. Y este otro pedazo que no está metido dentro de la vagina es la porción supravaginal del cuello uterino. Muy bien. Preguntas sobre genitales internos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Está dañando nuestro video. Muy bien. Hablemos ahora de los genitales externos. Ustedes ya sabemos que el requisito es que estos no tienen peritoneo. Con respecto a los genitales externos de la mujer tenemos 3 segmentos importantes, ¿sí? Que son el monte del pubis, que anteriormente se llamaba monte de Venus. De Venus, sí. Ni siquiera conocemos cómo es más que ya ahora sí vamos a hablar de Venus. El monte de Venus. Este monte de Venus es un panículo adiposo, o sea, tiene gran cantidad de tejido celular subcutáneo y gran cantidad de folículos pilosos que me van a constituir lo que es el vello púbico. La segunda parte es esta, que es la vulva. Y la tercera parte es esta, que es el perineo, ¿correcto? Hablando de la vulva está constituido por una serie de elementos, que son los labios mayores, los labios menores. Está en la parte superior, se unen los labios menores y me forman lo que es la horquilla superior, y en la parte inferior también los labios menores se unen y me forman la horquilla inferior, horquilla superior, horquilla inferior. Dentro de la horquilla superior o debajo de la horquilla superior encuentro como a manera de un túnel, a manera como de un arco, encuentro lo que es el clítoris, que el clítoris es el órgano eréctil de la mujer, y ese clítoris tiene un prepucio, obviamente respetando tamaños, ¿no? Respetando tamaños, ¿correcto? Comparándolo con el pene del hombre. El pene del hombre tiene 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, el clítoris solo tiene un cuerpo cavernoso, nada más, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, los labios mayores son prominentes, son más grandes y tapan un poco a los labios menores, protegen, por así decirlo, a los labios menores. Cuando la mujer comienza a tener relaciones sexuales, los labios menores se hipertrofian. Los labios menores se hipertrofian, sobresalen y tapan a los labios mayores. Miren los labios mayores acá detrás, están siendo tapados por los labios menores. El espacio que hay entre los labios mayores y menores de un lado con los labios mayores y menores del lado contralateral, esto que ustedes ven acá, recibe el nombre de vestíbulo vaginal. En ese vestíbulo, ¿qué encuentro? Encuentro 2 orificios, ¿sí? Un orificio superior que va a recibir el nombre de meato urinario. Ahí es donde termina la uretra femenina, el meato urinario. Y debajo hay otro orificio que es el introito vaginal. Ahí es donde termina la vagina de la mujer. Normalmente
ese introito vaginal está cubierto por una membrana fibroelástica, muy parecida a lo del prepucio del hombre, que con una cantidad diferente en cada mujer de fibras elásticas. ¿Sí? Esa membrana recibe el nombre de himen. ¿Qué particularidad tiene ese himen? Que ese himen es fenestrado, es decir, que tiene agujeros a través de los cuales, cuando la mujer menstrua, sin haber tenido relaciones sexuales todavía, a través de esos orificios sale flujo menstrual o cualquier flujo, ¿correcto? Les decía que ese himen tiene unas fibras elásticas que le confieren al himen cierto grado de elasticidad, ¿sí? De tal manera que cuando la mujer tiene su primera relación sexual, ese himen acompaña al principio de la penetración, acompaña un momentico al pene, pero llega un momento en que la presión del pene supera la tensión del himen y se rompe, que es lo que nosotros hablamos de esa ruptura que la mujer perdió la virginidad, pero eso es completamente falso. Simplemente lo que podemos decir es que ya la mujer, cuando se le rompe su himen, inicia una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque por lo general, en la gran mayoría de los casos, ese himen se rompió en la primera relación sexual. Existen unas situaciones exógenas que hacen que el himen se rompa sin tener relaciones sexuales, por ejemplo los traumas, los golpes, ¿sí? Por ejemplo las niñas gimnastas, ¿sí? Las niñas patinadoras, por ejemplo, a ellas se les rompe el himen accidentalmente por los ejercicios que ellos hacen, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Pero normalmente el himen la ruptura de ese himen es a través de la primera relación sexual. Entre el meato urinario y el introito vaginal encuentra unas glándulas que son las análogas a las glándulas bulburetrales en el hombre. Esas glándulas se llaman las glándulas vestibulares. Hay unas glándulas vestibulares mayores, hay unas glándulas vestibulares menores. Las glándulas vestibulares menores se encuentran entre el meato urinario y el introito vaginal. Y las glándulas vestibulares mayores, que anteriormente se llamaban glándulas de Bartolini, se encuentran por debajo del introito vaginal. ¿Cuál es la función de esas glándulas vestibulares? Les digo que son las análogas a las glándulas bulburetrales en el hombre. Es decir, que ellas son las que van a lubricar la vagina durante la fase de excitación sexual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando se produzca la penetración en el coito, pues no genere traumatismo, no genere dolor y no genere laceraciones, ¿cierto? Entonces, esa es la función de las glándulas vestibulares. Bueno. Acá tenemos la horquilla superior, acá tenemos la parte del prepucio del clítoris, el clítoris, los labios menores, la horquilla inferior, la horquilla superior, mire los labios mayores detrás, y estos labios menores completamente hipertrofiados. Ese es el vestíbulo vaginal, el meato urinario, el introito vaginal. Creo que yo les decía que la uretra femenina es muy pequeña. Cuando nosotros hablamos de la uretra masculina, les decía que la uretra masculina era grande, más o menos en promedio de 15-17 centímetros promedio, y tenía 3 segmentos: la porción prostática, la porción membranosa y la porción peneana. La uretra de la mujer solamente mide 3 centímetros. ¿Sí? Eso, no sé si yo les comentaba, eso, que la uretra femenina sea tan pequeña, tan corta, urinarias, predispone a las mujeres a las infecciones urinarias. 1. 2. La vecindad del meato urinario con el introito vaginal, ¿sí? La cercanía. Entonces, cualquier microorganismo que también colonice la vagina fácilmente puede ascender y colonizar también la vía urinaria, ¿cierto? Estos son los factores endógenos que predisponen o que hacen que las mujeres sean tan propensas a las infecciones urinarias. Ya otros factores son exógenos, como por ejemplo la mala técnica para limpiar después de la defecación, que algunas mujeres de pronto limpian de atrás hacia adelante. Entonces, cuando pasan el papel higiénico, pues detritos de materia fecal pueden caer acá y me pueden generar flujos vaginales o me pueden generar infección de vías vaginales. La otra, por ejemplo, el uso de los tampones.
¿sí? Los protectores diarios. Recuerden que estos son elementos aromatizados, más no son elementos estériles. Entonces, por ejemplo, un protector diario, un tampón, pues la paciente va a durar con eso puesto ahí. Me perdona mi ignorancia, si estamos hablando de un protector diario, no sé, vuelvo a repetir, si se lo van a dejar todo el día o hacen recambio como cuando tienen el periodo que constantemente están cambiando la toalla higiénica, ¿sí? Como es un protector, se supone que no está menstruando la mujer, es un protector, entonces digo yo, ¿sí? Dentro de mi ignorancia en ese sentido, que de repente se lo ponen ahorita en la mañana y no lo cambian sino hasta por la noche, o lo retiran en la noche, o a lo sumo de pronto se lo retiran, lo cambian 2 veces al día, ¿sí? Digo yo, pero de todas maneras, el protector estando acá, está tapando la aireación, está tapando la ventilación, ¿sí? Entonces no permite que esta zona sea aireada y de esa manera pues cualquier bacteria se va a quedar ahí. Otro factor que predispone a las mujeres a las infecciones urinarias y a los flujos vaginales, el uso de la ropa interior muy apretada, especialmente si es a base de lycra. ¿Por qué? Porque las fibras de lycra, las fibras, por ejemplo, de las fibras de una ropa interior que, por decir un ejemplo, sea a base de algodón, son así, o sea, están separadas, entonces dejan un espacio por donde puede pasar aire, pero la fibra de la ropa interior a base de lycra están muy juntas, entonces no dejan casi espacio para que se ventile la región vulvar. Entonces todo eso son factores externos, exógenos, que hacen que las mujeres sean propensas a las infecciones urinarias. Bueno, el clítoris, ya hablamos del clítoris. Acá tenemos el clítoris, las glándulas vestibulares mayores y menores. ¿Listos? Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes.